Supervivientes de intentos de asesinato, ¿cuál es su historia? Conocí a Jenny, su verdadero nombre, el verano antes de empezar quinto grado. Mi familia estaba destinada en Arizona ese verano y lo odiaba. Ella fue mi primera amiga allí y con el tiempo se convirtió en mi mejor amiga. Tenía una vida en casa muy dura, su papá fue a prisión por vender metanfetaminas, lo cual era raro porque tenían una casa bonita y parecían una familia normal. Más tarde lo asesinaron en la cárcel. La mamá de Jenny siempre fue distinta. Era muy inteligente, pero tenía la mirada como de tiburón, plana y vacía. Hacía cosas rarísimas todo el tiempo. Entre quinto y séptimo grado, su mamá empezó a golpearla, aunque nunca pudimos probarlo porque siempre ocurría cuando estaban solas y en público se comportaba como una ciudadana modelo. Que se joda el Servicio de Protección Infantil de Arizona, eran una basura. Los abuelos paternos de Jenny llevaban tiempo peleando en la corte para quedarse con su custodia. Lo irónico era que la casa de su mamá y la de los abuelos quedaban a solo 5 calles de distancia en el mismo vecindario. Ese verano cumplimos 12 años, y la madre de Jenny se deterioró de golpe. No sé cómo describirlo, pero te hacía sentir que estabas en peligro sin necesidad de amenazarte con palabras. Un día mandó a poner rejas de hierro en todas las ventanas y puertas de la casa, algo bastante común en el sur de Arizona. A mi mamá no le gustó y un día fue y aflojó las rejas de la ventana de Jenny, dejando los tornillos barridos para que parecieran firmes, pero en realidad se podían abrir empujándolas. Era un viernes por la noche, de los últimos antes de empezar octavo grado. Su madre llevaba semanas actuando muy extraño. Jenny tenía problemas para dormir, con pesadillas constantes, así que me quedé a dormir en su casa. A eso de las 4 de la madrugada, escuchamos cómo su mamá intentaba abrir la puerta del cuarto, estaba cerrada con seguro. La oímos murmurar, luego salir al patio y abrir el cobertizo. Fue tan inquietante que desperté a Jenny. Poco después regresó y volvió a forcejear la manija. En ese momento decidí que teníamos que salir ya. Empujé a Jenny hacia la ventana y abrí las rejas. Su mamá empezó a golpear la puerta con fuerza, y justo cuando logré sacar a Jenny por la ventana, un hachazo atravesó la puerta. Una vez afuera, le agarré la cara y le dije, no mires atrás, vamos a correr, no te detengas. Corrimos descalzas, de noche, las 5 calles que separaban la casa de sus abuelos, gritando como locas, mientras su madre nos perseguía a unos 6 metros, en ropa interior, blandiendo un hacha de doble filo. La gente salió de sus casas, pero nadie hizo nada. No podíamos parar para ver sus reacciones. Cuando doblamos en la calle de los abuelos gritábamos sin parar, abuela Bev. Gracias a Dios, la luz del carport se encendió y Bev abrió la puerta de seguridad. Volamos dentro de la casa y ella cerró la puerta justo cuando la mamá de Jenny se estrellaba contra ella. Me contaron que apenas entré a la cocina me derrumbé en el suelo y grité sin parar hasta que llegó mi mamá. También me dijeron que la policía tuvo que reducir a la madre de Jenny por la fuerza. La enjuiciaron por varios delitos graves, incluidas 2 acusaciones de intento de asesinato. Y solo gracias a que en el juicio ella misma confesó que el hacha escondida bajo la cama de Jenny era el arma con la que pensaba matarnos. Como no pudo entrar al cuarto, fue a buscar otra al cobertizo. La condenaron a cadena perpetua. Jenny, mi mejor amiga, sobrevivió a eso. Pero en 2007, su propio esposo la asesinó. Siguiente historia. Si te está gustando, suscríbete. Me dispararon 2 veces en la cabeza mientras acampaba en un terreno del servicio forestal, no en la propiedad de algún tipo. El imbécil me despertó en medio de la noche con una luz estroboscópica. Nunca lo había visto en mi vida, y mucho menos le había hecho algo. Estaba drogado con metanfetamina y supongo que salió a cazar para matar a alguien, pero por suerte arruinó su intento.
Me desperté porque mi tienda parpadeaba con la luz. No había señal de celular en absoluto donde estaba acampando, así que después de un rato de estar aturdido y confundido, decidí que enfrentaría lo que fuera a pasar. Salí de la tienda esperando que algo ocurriera de inmediato, pero nada pasó. La luz estroboscópica estaba instalada un poco detrás de mi coche, así que estaba casi seguro de que ir hacia allí era mala idea, pero no tenía la menor idea de qué hacer. Me quedé un rato parado con la linterna de mi celular, tratando de pensar en algo, cuando finalmente decidió actuar. El primer disparo apenas me rozó la parte trasera de la cabeza y me alcanzó la oreja. Me dio un susto brutal y me hizo girar un poco. La segunda bala entró entre la oreja y la barba y me tiró de costado al suelo. El impacto fue, con diferencia, el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Por suerte entró en ángulo y era de un calibre pequeño, nunca me aclararon cuál exactamente, así que en vez de destrozarme el cerebro, rebotó en mi cráneo y solo me rompió la mayoría de los huesos de la mejilla y alrededor del ojo. Me quedé tirado sobre mi tienda, ya resignado a dejar que se llevara lo que quisiera, concentrándome únicamente en mi respiración, hasta que escuché que encendía el camión más ruidoso que he oído jamás y se iba. Aún hoy no entiendo por qué me disparó y ni siquiera robó nada, estoy seguro de que repetía eso una y otra vez en el primer hospital al que me llevaron. En ese momento solo pensé, bueno, es hora de levantarse. Así que me puse de pie, encontré mis gafas y fui hasta mi coche. Estaban cubiertas de sangre, como todo lo demás, así que busqué una botella de agua y empecé a limpiarlas, cuando escuché que el camión volvía. Me aterroricé. Intenté esconderme inclinándome hacia el asiento del copiloto, pero el coche estaba lleno de cosas de campamento y no podía agacharme mucho. Supongo que fue suficiente, porque él solo dio una vuelta por el campamento y se largó. Rápidamente terminé de limpiar mis gafas, limpié el parabrisas, estaba lleno de vaho, para poder ver y encendí el motor. Conseguí dar marcha atrás y salí del campamento hacia la carretera. Encontré un espacio amplio donde detenerme y allí apenas había señal, así que marqué al 911. Ya estaba bastante mal, vomitando mucho, pero logré decirle a la operadora, que fue increíblemente paciente, dónde me encontraba. Tras 3 cirugías y 7 noches en el hospital, perdí la mayor parte de la visión de un ojo y tuvieron que desprender quirúrgicamente un músculo de mi mandíbula, pero sorprendentemente no tengo pérdida de audición. Mi hermano mayor fue marine, volvió de la guerra en muy mal estado, luchaba con un trastorno de estrés postraumático muy fuerte, tenía miedo de buscar ayuda o pensaba que no serviría de nada. Sin embargo, había avanzado mucho después de salir de los marines, tenía un buen trabajo fijo, novia y había formado una banda. Tuvo problemas con el consumo de sustancias y demás. Mis hermanos y yo éramos mejores amigos, muy unidos. Una noche tuvimos una pelea, yo tenía 20 años y acababa de recogerlos de un bar. Mientras conducía, él desde el asiento trasero intentó estrangularme porque quería que lo llevara a otro sitio y yo solo intentaba llevarlos a casa. Recuerdo a mi otro hermano lanzándose al asiento trasero para quitármelo de encima justo cuando empezaba a desmayarme. Detuve el coche, ellos comenzaron a pelear en el asiento trasero, abrí la puerta y se fueron a los golpes en plena calle. Parecía que ahí terminaba todo. No, no terminó. Mi hermano mayor esa misma noche fue a la casa del otro, entró mientras dormía y lo golpeó brutalmente, incluso lo lanzó contra una pared. Pausa. Mi hermana debía casarse el sábado, y todo esto pasó el martes anterior. El miércoles siguiente, volvieron a pelear en casa de mis padres. Alguien llamó a la policía y el mayor fue enviado al hospital para una evaluación psiquiátrica. Pasó la evaluación, aunque en realidad no, la persona que la hizo no era doctor ni estaba calificada para realizarla, pero lo dejaron libre.
Yo vivía en casa de mis padres en ese momento. El viernes, después de la cena de ensayo de la boda, apareció como a la 1 de la madrugada, borracho, forzó la entrada y empezó a gritarles a mis padres que estaban en la cama. Yo estaba en la puerta de su habitación y me di cuenta de que tenía su revólver .357 encima. Sentí en mis huesos que eso no acabaría bien, intenté quitarle el arma, empezamos a forcejear, era casi el doble de grande que yo. Me estampó contra la pared y me golpeó en la frente con la culata del arma, me abrió la piel y empezó a salir sangre a borbotones. Luego le disparó a mi padre en la espalda, después me disparó a mí en el pecho y acto seguido se quitó la vida frente a mí. Cayó encima de mi madre, le rompió la pierna y todavía hoy, 5 años, 1 mes y 2 días después, tiene problemas para caminar. Había sangre por todas partes, 3 personas desangrándose en una sola habitación. Mi pulmón explotó, aún recuerdo la sensación de mi pecho burbujeando con cada respiración, ahogándome en mi propia sangre. La policía entró a la casa unos 15 a 20 minutos después. Mi corazón se detuvo 2 veces. Pasé 10 días en cuidados intensivos, 2 semanas más en el hospital, perdí la mitad de mi pulmón izquierdo, 4 costillas quedaron destrozadas y tengo daño nervioso. Pero estoy vivo, y mi padre también. Hasta hoy me pregunto si todo habría sido distinto si aquella primera vez lo hubiera llevado a donde quería. Lo extraño todos los días. No era una mala persona, no era alguien malvado, solo necesitaba ayuda. Ahora tenemos una organización sin fines de lucro en su nombre. Mi madre biológica es esquizofrénica y decidió dejar de tomar sus medicamentos una vez más. Durante ese tiempo, se convenció de que yo estaría más seguro con los ángeles que rodeado de demonios, algunos eran delirios puros y otros estaban alimentados por su paranoia. Así que me llevó al baño, llenó la bañera y casi logra ahogarme. Lo habría conseguido si el hombre con el que estaba en ese entonces no hubiera entrado justo a tiempo, la apartara de encima de mí y empezara a hacerme reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Por suerte, este incidente sirvió para que finalmente los tribunales reaccionaran y me quitaran de su custodia, declarándola como una madre no apta. Algo que probablemente se pudo haber evitado si hubieran tenido en cuenta que ya había sido declarada no apta en 2 ocasiones anteriores durante las batallas de custodia de mis hermanos menores. Se supone que alguien debería haber pensado, si no es apta para ellos, tal vez tampoco lo sea para cuidar al mayor. Pero en fin, esto fue hace 24 años, cuando el sistema judicial era aún peor que ahora en este tipo de casos. El único daño duradero que me dejó ese episodio fue que durante la mayor parte de mi infancia y hasta mi adolescencia tuve una fobia profunda a las bañeras. Cuando era niño, el simple hecho de tener que usar el inodoro en un baño con bañera me provocaba ataques de pánico. Con el tiempo eso se transformó en un rechazo extremo y una gran aversión hacia ellas, pero al menos ya no tenía ataques de pánico a menos que intentara usarlas. Finalmente, logré superarlo. Mi madre abusiva perdió la cabeza más de lo normal y tuvo una ruptura total con la realidad cuando quedamos atrapadas por la nieve durante 3 días, solas. El segundo día por la tarde empezó a hablar de suicidio y de cómo ya estábamos muertas. Decía cosas como que teníamos que acabar con todo, que debíamos comernos a los perros, cuando si teníamos comida, que era mejor morir rápido que lentamente. Cuando salió a buscar ramas, la calefacción era una estufa a leña en un bus escolar convertido, estacionado en la montaña, escondí todos los objetos afilados. Volvió con una mirada extraña, los ojos vacíos, como si no hubiera nadie allí, y me exigió que le llevara el cuchillo más filoso que pudiera encontrar. Fingí que buscaba mientras intentaba, sin éxito, calmarla. Ella se enfurecía cada vez más, se negaba a decir para qué quería el cuchillo, y al final le ofrecí una espátula,
ya que no dejaba de insistir en que necesitaba algo con filo. Tiró la espátula al suelo, me llamó inútil de mierda y empezó a golpearme. Yo me dejé pegar porque esperaba que eso la calmara lo suficiente para que no hiciera daño a los perros ni siguiera buscando un arma. Después de bofetearme, gritarme más insultos, patear cosas y lanzarme objetos, salió furiosa de nuevo. Regresó unos 10 minutos más tarde, tranquila y serena. Me preguntó si quería almorzar. Como si nada hubiera pasado. Nos rescataron la noche siguiente y pasamos el resto del invierno en un refugio para personas sin hogar. Yo tenía 17 años. Los perros estaban bien, los llevaron a un hogar temporal hasta que mi padrastro encontró una casa de alquiler. Mi madre ya antes me había estrangulado, golpeado la cabeza contra el piso de cemento y amenazado varias veces con martillos, me decía que me enterraría en el bosque y que le diría a todos que me había fugado. Pero nunca había visto sus ojos tan vacíos. Normalmente, o estaba fuera de sí con furia, o tenía ese brillo oscuro en la mirada que mostraba lo mucho que disfrutaba hacerme daño. Cuando cumplí 18, me enlisté en la marina y nunca miré atrás. Tenía un ex amigo que terminó poniendo una trampa a mi compañero de cuarto, lo que los detectives después llamarían un intento de asesinato real. Una noche me llamó para ir a Walmart. Era medianoche, yo trabajaba en segundo turno, así que hacer compras tarde era algo normal. Lo recogí en mi camioneta, pero me di cuenta de que había olvidado la billetera en casa, así que regresamos y lo dejé esperando en el vehículo. Supongo que pensó que teníamos tiempo suficiente para salir antes de que pasara nada, porque no intentó detenerme. Lo que no sabía era que un grupo armado estaba escondido en los arbustos de mi vecino y me vio usar las llaves para entrar. En vez de irrumpir en la casa, decidieron atacarme y quitarme las llaves. Cuando regresaba a mi camioneta, escuché pasos fuertes detrás de mí. Me giré y vi a un tipo con medias de mujer en la cabeza y un rifle AR-15 colgado del hombro. Otro corría hacia el lado del pasajero, directo a donde estaba mi amigo. El primero me gritó que le diera las llaves, pero yo las lancé lo más lejos posible. Él me insultó y se dio vuelta para ver dónde habían caído. En ese momento agarré el cañón de su arma, le quité el cargador y empecé a golpearlo con él mientras los cartuchos saltaban por todas partes. Seguía sujetando el arma, así que quedamos girando como un torbellino, él gritándole a su cómplice que viniera a dispararme. El segundo hombre se acercó y trató de golpearme con su pistola, pero al ver que no bastaba, dio un paso atrás y desenfundó su 9 milímetros, adoptó una postura como de vaquero. Con esa mueca extraña que dejaba ver solo sus dientes, y entonces lo escuché, ¡bam! El disparo resonó en mi cabeza varias veces antes de que sintiera el impacto. Sentí mis entrañas explotando, como en los dibujos animados, como si de verdad hubiera un agujero limpio de lado a lado. Caí al suelo, esperando el siguiente tiro, pero en lugar de eso corrieron hacia su auto de escape. Escuché 2 disparos más y pensé que habían matado a mi amigo, pero en realidad él seguía gritando que lo habían herido en el pecho. Le pedí que dejara de gritar y guardara fuerzas. Yo me mantuve sorprendentemente calmado. Me presioné el costado, pero la herida de salida sangraba a borbotones. No podía levantarme, aunque lo único que quería era entrar a mi cocina y desangrarme allí en lugar de en el jardín. Después me enteré de que la bala había entrado por el costado izquierdo, atravesado la pelvis y destrozado 2 costillas que salieron por la espalda. En la sala de emergencias me abrieron para revisar que mis órganos estuvieran bien y retirar fragmentos de hueso. Luego me descubrieron el hombro derecho roto y la única solución fue poner tornillos, así que me hicieron una segunda cirugía apenas me quitaron las grapas del estómago. Por suerte, nada resultó mortal. Aún así, los cargos fueron por intento de asesinato, entre otros.
La ironía es que atraparon a los culpables porque el mismo amigo que planeó todo los delató. Aquella noche él recibió 4 balazos, 2 debajo de la axila, luego otros 2 por la espalda cuando huían. Sobrevivió, reconoció al tirador en una ficha policial y se lo mostró a los detectives. Poco después arrestaron a toda la banda. Les dieron como 9 años en un acuerdo judicial y hasta la fiscalía me llamó para preguntarme si estaba de acuerdo. Yo solo dije que sí, que los encerraran. Lo más increíble es que apenas hace un año descubrí la verdad del montaje. Resulta que el propio hermano del tirador anda diciendo abiertamente que fue mi amigo quien los traicionó y los echó abajo. Cuando trabajaba en tripulación todos vivíamos en alojamientos de la empresa, más o menos 2 personas por apartamento. Un amigo entró junto con una chica que había sido policía en Irlanda del Norte. Esa mujer era enorme, hecha como un bloque de cemento. La pusieron a compartir con una chica tailandesa, muy pequeña. Habían tenido algunas discusiones por platos sin lavar y ruidos, pero nada serio. Una noche, la chica tailandesa se despertó con la ex policía encima de ella, estrangulándola. Supongo que la adrenalina entró en juego porque logró quitársela de encima. Corrió hacia la puerta, pero la irlandesa había movido todos los muebles del cuarto delante de la salida. Mientras intentaba apartarlos, la otra volvió a saltarle encima. La tailandesa agarró lo primero que encontró para golpearla, consiguió escapar y salir corriendo. Cuando llegó abajo con seguridad, la agresora ya se había ido. Para cuando llegó la policía, la mujer había huido del país. Tenía todo planeado, había comprado un boleto de avión, tenía sus cosas de valor listas y hasta había bloqueado la puerta con muebles. Por suerte, esa noche estaba demasiado borracha para ser efectiva. Supongo que la verdadera lección es, siempre lava tus platos. Cuando era niña, viví una situación muy peligrosa con mi padre. Yo tendría unos 6 años y él intentó hacerme daño porque me resistía a lo que quería. Se puso muy violento, me gritaba que era mi culpa y terminó sujetándome del cuello mientras decía que podía hacer conmigo lo que quisiera. En ese momento pensé que me iba a matar. Lo que me salvó fue que mi hermano entró en la habitación y lo detuvo, a pesar de que solo era un par de años mayor que yo. Es uno de mis recuerdos más tempranos, ya que de gran parte de mi infancia tengo muchos vacíos. A los 16 sufrí una agresión en la calle tan fuerte que estuve en coma por casi 3 semanas. Después de aquello, durante mucho tiempo me costaba salir de casa porque me invadía el miedo, pero aún así tenía que hacerlo porque estar en casa era incluso peor. A raíz de eso empecé a tener problemas de adicciones para poder enfrentarme a mis fobias y ataques de pánico en público. Hoy todavía cargo con secuelas físicas y cicatrices de esa etapa, y aunque han pasado varios años, sigo sintiendo que esas experiencias marcan mi día a día. Ahora tengo 23 y, aunque he podido crecer y aprender, esas heridas siguen presentes en mi vida. Conseguí mi primer trabajo el día que cumplí 16 años, pero mis padres no me dejaron sacar la licencia de conducir hasta los 17. Eso significaba que mi mamá tenía que llevarme al trabajo después de la escuela en los días en que hacía demasiado frío para caminar y siempre era un problema. Como de costumbre, yo estaba en mi uniforme, esperándola junto al garaje. Ella se demoraba y, si esperaba más, iba a llegar tarde. Le recordé la hora en la que tenía que entrar, y ella simplemente explotó. Gritándome que era egoísta e ingrato, me agarró del brazo y me arrastró hasta el coche. Apenas se abrió la puerta del garaje, salió disparada por la calle residencial, yendo fácilmente a más de 110 kilómetros por hora. Yo estaba aterrorizado, ella no paraba de gritar y manejaba como una desquiciada. Tal vez a unos 150 metros había un camión detenido en una señal de alto.
Ella seguía a toda velocidad, sin mirar, con la vista clavada en mí mientras me gritaba. Estaba a punto de estrellarse, así que agarré la manija del pasajero y le grité, «Frena, nos vas a matar». Ese instante no lo olvidaré jamás. Yo grité, ella frenó de golpe, me miró fijamente y, en un silencio mortal, me dijo, «Bien». Luego volvió a arrancar y empezó a ganar velocidad otra vez. Yo le creí. Estaba convencido de que iba a matarnos a propósito en un accidente. Buscando alguna salida, pensé que la única forma de sobrevivir era lanzarme del coche. Ella debió darse cuenta, porque en cuanto solté el cinturón y alcancé la manija de la puerta, volvió a frenar bruscamente. Salí disparado contra el parabrisas y me rompí la nariz en el acto. Había sangre por todas partes y en el coche reinaba un silencio absoluto. Me bajé y ella simplemente se fue sin decir una palabra. Caminé hasta el trabajo y mi jefe terminó llevándome a la clínica de atención rápida. Mi mamá ha sido adicta toda mi vida, además de narcisista. En ese momento estaba pasando por un síndrome de abstinencia, lo recuerdo bien de esa semana, y trató de matarme. Hoy vivo en la otra costa y casi no tengo contacto con ella. Cuando tenía entre 13 y 15 años, caminaba por el vecindario con 3 amigos cuando un anciano en una camioneta redujo la velocidad al pasar junto a nosotros y nos clavó una mirada dura. Se detuvo un poco más adelante en la calle lateral por donde íbamos. Seguimos caminando y él salió del vehículo y empezó a seguirnos. Al principio pensé que solo era alguien que necesitaba indicaciones. Así que continuamos hasta llegar al cruce con la avenida principal, donde había muchas luces, tratando de mantenernos del lado seguro. Ya bajo las luces, me acerqué a él convencido de que, siendo un hombre mayor que parecía Santa Claus, necesitaría ayuda. Se aproximó como si fuéramos a tener una charla cordial, pero era difícil entender lo que decía, tal vez por acento, por murmurar o simplemente por la edad. Me incliné para escucharlo mejor y de repente me dio un puñetazo directo en la mandíbula. Dolió, pero no caí. Resultó que estaba borracho y furioso. La casa más cercana pertenecía a una familia amiga, así que yo y uno de mis amigos corrimos hasta allí para llamar a la policía y luego volvimos al lugar. Cuando regresamos, el anciano ya no estaba, pero su camioneta seguía en marcha en medio de la calle. Nuestros amigos estaban cerca del vehículo y nos explicaron que él había regresado al coche, pero luego siguió caminando hasta entrar en una casa cercana. En ese momento salió otra vez, pero ahora con una escopeta en las manos. Corrimos a escondernos en un pequeño terreno con árboles y nos refugiamos tras unas rocas grandes mientras él empezaba a buscarnos. Por suerte, justo en ese instante llegó la policía y lo encañonó hasta que dejó el arma y se entregó. Hasta el día de hoy no sé qué lo llevó a estar tan furioso y a seguirnos. Parecía simplemente el típico caso de un viejo enojado con adolescentes caminando por su calle. Esa rabia irracional de malditos chicos, salgan de mi césped que solo algunos ancianos parecen entender. Mi vecino me vio verlo golpear a su pareja. Y por eso me atacó. Me estranguló con una mano, me arrancó la ropa con la otra, me estrelló la cabeza una y otra vez contra la pared y me rompió el pie en 3 partes antes de que lograra escapar y, cojeando sobre mi pie destrozado, volver corriendo a mi apartamento. Pasó varios minutos intentando derribar mi puerta a patadas, pero huyó cuando llegó la policía. Lo peor vino después, ni la policía ni la corte lo tomaron en serio. Nunca supe por qué, pero la fiscalía decidió no presentar cargos graves por lo que me hizo, y él se declaró culpable de un simple delito menor por lo que hizo a su pareja. Su pareja mintió a la policía diciendo que yo lo provoqué con un puñetazo, lo cual jamás pasó, yo nunca lo toqué, solo traté de huir, y luego se reconciliaron y volvieron a mudarse al edificio juntos.
obligándome a mí a mudarme de inmediato por seguridad. Tardé casi un año en conseguir una orden de protección penal contra él. El tribunal se negó a ordenar compensación por mis lesiones y gastos, aunque reconocieron que en los casos nuevos estaban obligados a hacerlo, pero la fecha de mi agresión quedó fuera de esa ley por apenas 2 días. Así que dependía de la discreción del juez, y me lo negaron. La guinda del pastel, la secretaria del juzgado me regañó insinuando que estaba en una relación abusiva, cuando ni siquiera era mi maldita relación. Y después, mi propia familia tomó ejemplo del tribunal y empezó a cuestionar mi versión de los hechos, diciendo cosas como, ¿cómo sabes que quería matarte? Seguro solo estaba en caliente y quería asustarte, se le fue de las manos. Estás haciendo acusaciones muy graves, deberías cuidar lo que dices. Sí, claro. Yo tenía que interpretar de la mejor manera posible las intenciones de un tipo que me dejó semidesnuda, me cortó la respiración mientras me estrellaba la cabeza contra la pared y me rompía los pies para que no pudiera escapar. No encontré un abogado que me llevara el caso civil por daños. Todos decían que ganaría, pero que nunca podría cobrar. ¡Qué sorpresa! Mi agresor tenía problemas para mantener un trabajo. Así que todos pasaron del caso. Y pasó el tiempo. Y después prescribió. Ha pasado casi una década y sigo luchando en lo financiero, en lo físico y en lo emocional. Esa es mi historia. Mi novio, 25, y yo, 24, estábamos en un bar con nuestros amigos, bebiendo y pasándola bien. Se hizo tarde y el bar dio la última ronda, así que decidimos seguir la fiesta en nuestra casa, que quedaba a la vuelta de la esquina. 2 amigos que no habían bebido llevaron al grupo en coche, pero no había espacio suficiente, así que mi novio y yo optamos por ir caminando. Ya lo habíamos hecho muchas veces. Al lado del bar había una casa abandonada y después solo quedaba un tramo de bosque hasta llegar a nuestro lugar, Suburbios. Mientras pasábamos frente a la casa, 4 tipos empezaron a gritarnos cosas. Nosotros no somos de peleas, así que los ignoramos y seguimos caminando. Entonces dijeron algo horrible, no logro recordarlo, y mi novio se volvió hacia ellos para decirles que pararan. Eso era justo lo que buscaban, que nos acercáramos lo suficiente para quedar atrapados en la oscuridad de la casa abandonada y el bosque. Uno le soltó un puñetazo y otro se le tiró encima, estrangulándolo y gritando una y otra vez que lo iba a matar. Yo corrí para intentar detenerlos, pero 2 de ellos me lanzaron al suelo de grava y empezaron a golpearme. Por suerte, el encargado del bar salió a fumar y vio todo. Llamó a seguridad y vinieron a ayudarnos. Los 4 tipos salieron corriendo y se llevaron algunas de mis cosas, aunque nada de gran valor. Nunca entendí por qué nos atacaron. Tal vez si querían matarnos, no lo sé, ni quiero imaginarlo. Pero mi novio y yo seguimos juntos y estamos bien ahora. Cuando estaba en primer año de universidad conocí a una chica de New Hampshire y salimos unos 2 meses, hasta que empecé a notar que tenía actitudes de acosadora. Soltaba comentarios raros como, vi que estabas trabajando el otro día, cuando la única forma de saberlo era pasando frente a mi trabajo y viendo mi coche en el estacionamiento. O decía cosas como, esa chica Marie parece una cualquiera después de que Marie le diera me gusta a una de mis fotos en Facebook. Lo peor fue una vez que dejó su bolso en mi coche y, por curiosidad, revisé, allí encontré una copia escrita a mano de mi horario de clases, que evidentemente había sacado y copiado en algún momento. Terminamos ese mismo año, cuando me transferí a otra universidad en otro estado. 2 semanas después de empezar, comencé a notar cosas raras en mi departamento, vivía fuera del campus. Volvía a casa y veía que de la cajetilla de cigarrillos me quedaban solo 6, aunque la había comprado hacía apenas 2 días, o que mis yogures desaparecían demasiado rápido.
Un día encontré marcas en el inodoro que juraba no haber dejado yo. Al principio pensé que era mi mala memoria, pero conforme pasaban las semanas las cosas se volvían más extrañas y empecé a cuestionar mi propia cordura. Tras unas 5 semanas así, salí con amigos y esa noche llevé a una chica a mi apartamento. Estábamos algo borrachos y a punto de tener sexo cuando escuché lo que parecían insultos ahogados viniendo de algún lugar de mi cuarto. Apagué la música, le pedí silencio, encendí las luces y desde donde estaba pude ver la punta de una pantufla asomando por debajo de mi cama. Me di cuenta de que había alguien escondido. Le hice una seña de urgencia a la chica que estaba conmigo y salimos vistiéndonos a toda prisa. Una vez afuera, llamamos a la policía. Los agentes registraron el departamento y descubrieron que mi ex había estado viviendo en un pequeño armario de almacenamiento que yo nunca usaba. Encontraron su diario, en el que había escrito que planeaba confrontarme para que volviera con ella y, si me negaba, iba a envenenar mi café de las mañanas con disolvente de pintura durante una semana. Tal vez no habría muerto, pero la intención estaba clara. La arrestaron, pasó 3 meses en la cárcel con sesiones de terapia obligatorias, libertad condicional y trabajo comunitario. También se dictó una orden de restricción. Esa fue mi experiencia. En mis 20s, uno de mis compañeros de casa se obsesionó conmigo. Éramos 7, todos originalmente de Minnesota, viviendo en una casa de 3 habitaciones en el sur de California. Había una pareja en cada cuarto y él dormía en la lavandería. Lo estábamos dejando quedarse hasta que pudiera estabilizarse, pero era mentalmente inestable, tenía serios problemas de ira, no podía mantener un trabajo, bebía mucho, nos robaba cigarrillos y marihuana. Como no tenía empleo, se pasaba los días en el garaje jugando videojuegos y fumando lo que nos había quitado. En una ocasión hice un viaje en carretera a Minnesota y él quiso acompañarme. No me di cuenta de lo obsesionado que estaba conmigo hasta ese viaje. Me dio miedo y asco. Cuando regresamos, traté de mantenerme lo más distante posible, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Unas 2 semanas después, me estaba preparando para ir a trabajar, yo entraba más temprano, así que normalmente todos dormían cuando salía. Fui al garaje para recoger algo de mi escritorio y, de repente, lo tuve detrás de mí. Intenté volver a la casa, pero me agarró, me arrastró afuera, me tiró al suelo y se me subió encima, apretándome el cuello con las manos. Yo pataleaba con todas mis fuerzas, pero no podía quitármelo de encima. La visión se me empezó a oscurecer. Por suerte, mi novio se despertó con el ruido de la pelea y logró quitármelo de encima. Antes de irme, le grité que más le valía no estar en la casa cuando regresara o llamaría a la policía. Cuando volví ya no estaba, pero dejó absolutamente todas sus cosas, incluso el coche. Nunca volvimos a saber de él y siempre quedó el miedo de que pudiera regresar a matarme. Fui a la policía y presenté un reporte, aclarando que quería que quedara documentado, porque si algún día aparecía muerta, seguramente él sería el responsable. Al parecer, la violencia doméstica se toma muy en serio en California, y el departamento decidió presentar cargos. No sé dónde se metió después, pero sí sé que llamó a mi madre rogándole que me convenciera de retirar la denuncia. Estaba claro que no estaba bien mentalmente. De eso ya hace unos 10 años. Lo último que supe es que vive en Colorado. Hace unos 8 años, salía de la casa de un amigo alrededor de las 11 de la noche. Tenía que volver a casa porque al día siguiente tenía escuela y trabajo. Iba camino a la parada del bus cuando 2 tipos me interceptaron, uno era un hombre negro de complexión promedio y el otro un hombre blanco más pequeño. Mi primera reacción fue pensar que me iban a preguntar algo. Lo primero que me dicen es, síguenos al auto. Yo respondí, no. En
Entonces empezaron a empujarme, el blanco se colocó detrás de mí y tiraba de mi mochila. Yo me resistía diciendo, ni de coña, ¿qué carajos quieren? Ellos seguían empujando y yo seguía resistiendo, hasta que el hombre negro sacó una pistola de la nada y me la apuntó. Me quedé helado al instante. Caminé un poco hacia donde estaba el coche, a unos 15 metros, pero incluso bajo amenaza sentía que subir a ese auto sería peor. Así que seguí resistiéndome, no sé en qué estaba pensando. El tipo blanco me tiró al suelo y comenzó a golpearme en la cara varias veces, mientras el otro me arrancaba la mochila de las manos y la destrozaba. Por suerte, en ese momento se encendieron las luces de la casa junto a nosotros y el dueño salió tras escuchar mis gritos. Los dos atacantes corrieron hasta su coche y se largaron. Yo estaba en shock, pero aún así alcancé a mirar la matrícula y mi memoria la grabó como una fotografía. Hasta hoy la recuerdo perfectamente. El dueño de la casa y su esposa me ayudaron a levantarme, limpiaron la sangre de mi rostro y llamaron a la policía. Al final, no tuve secuelas físicas, aunque hasta hoy me da un escalofrío caminar solo por la noche. Para quienes se pregunten qué fue de esos tipos, sé que la policía los atrapó después por otros delitos, incluso peores, y que ambos siguen en prisión. Estaba con un amigo consumiendo María Juana en la playa. Su casa quedaba a una cuadra, la mía al otro lado del pueblo, así que me dejó quedarme a dormir allí. A la mañana siguiente me fui casi enseguida porque no tenían aire acondicionado y quería darme una ducha. Pero el novio de su hermana empezó a seguirme. Intentó coquetear conmigo y yo le rechacé educadamente. Sabía que ese tipo era un pandillero o lo que fuera, que pasaba las noches vendiendo crack. Así que esa misma noche volví a la casa de mi amigo pensando que él no estaría. Pero sí estaba. Entró a la habitación de mi amigo e invitó a sí mismo a quedarse con nosotros. Se sentó pegado a mí, tocándome todo el costado del cuerpo, aunque había espacio de sobra para sentarse aparte. Supongo que la hermana lo vio, porque después de que salió de la habitación, ella lo acusó de algo conmigo. Yo no le había contado nada a mi amigo sobre lo que pasó en la mañana. Pero su conciencia lo traicionó y pensó que yo había contado todo. Regresó gritando, ¿qué le dijiste? No suelo asustarme fácilmente, pero la mirada en sus ojos me heló la sangre. Me levanté para irme y me pegó tan fuerte que me fracturó la mandíbula. No sé si fue por adrenalina o shock, pero en ese momento ni lo sentí. Mi amigo empezó a pelear con él, y entonces lo vi, el novio de la hermana tenía un arma. La sacó en cuanto pudo y me apuntó directamente. No sé si fue por el shock o por instinto de supervivencia, pero no me paralicé de miedo. Honestamente pensé que no tendría el valor de dispararme. Así que me levanté y empecé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando escuché el disparo. No miré atrás, ya estaba en la puerta y salí corriendo, zigzagueando lo más lejos que pude. El peso de lo que acababa de pasar me golpeó recién entonces. Alguien me detuvo en la calle y me preguntó si estaba bien. Fue en ese instante que el dolor de la mandíbula me alcanzó de lleno. Empecé a gritar y a llorar, ni siquiera me atrevía a moverla porque el dolor era insoportable. Esa persona llamó al 911. Un fin de semana, un par de amigos y yo decidimos llevar nuestras motos de cross a la pista. Las descargamos en casa de uno de ellos y pensamos en llegar rodando. Estaba a poco más de 2 kilómetros, pasando por zonas residenciales. Mientras no fueras un idiota, a nadie le importaba. Bueno, a John sí. Le importaba demasiado. Algo de contexto sobre John, 5 veces convicto, la mayoría por drogas y agresiones. En ese momento estaba borracho y drogado. Salió corriendo a la calle con una especie de garrote e intentó tumbar a uno de mis amigos de la moto. Falló,
obviamente, y nosotros lo tomamos como un qué carajos, eso fue raro y seguimos. Pero John fue a buscar su chatarra de camioneta, agarró un revólver y nos persiguió. Íbamos por un sendero de torres de alta tensión junto a la carretera cuando nos alcanzó. Lanzó su camioneta a toda velocidad hacia la cuneta y casi me atropella. Yo iba adelante, después saltó y empezó a vaciar su .357 contra nosotros. Mis amigos, que venían más atrás, tuvieron tiempo de dar la vuelta y escapar. Yo no. Ya estaba delante de ese maldito borracho puesto de metanfetamina. Me detuve a evaluar, estaba en un sitio que no conocía, sin teléfono, sin coche, solo mi moto, y, lo más importante, sin arma. Todo eso estaba a medio kilómetro del otro lado de John, que estaba en medio del camino, agitando el revólver y gritándome. Mientras recargaba, decidí jugármela. Arranqué directo hacia él por la carretera y, cuando estaba a unos 90 metros, me lancé a la cuneta y aceleré a fondo en quinta. No soy religioso, pero ese día recé a mis dioses. Y lo logré. No sé cómo, pero lo logré. Escuché las 6 detonaciones tras de mí, todas dirigidas a matarme, y aún así salí vivo. No solté el acelerador hasta llegar de vuelta a mi camioneta. Tiré la moto, agarré el teléfono y llamé al 911. Luego cogí mi arma y fui a buscar a mis amigos. Los encontré, cargamos sus motos y esperamos a la policía. Jamás en mi vida había deseado tanto la muerte de alguien como la de ese hombre. Todo porque tuvimos la osadía de pasar por su vecindario con motos de cross. Alguien así, tan inestable, no merece estar en la calle. ¿La condena? Apenas 1 año de prisión. Esa experiencia me cambió. Desde entonces nunca salgo de casa sin mi arma, y sé usarla. No volveré a estar en esa posición. Ese día solo tuve una opción, y podría haber muerto. Nadie vuelve a tener ese tipo de poder sobre mí. Tenía 29 años y estaba en servicio activo en el ejército, viviendo fuera de la base. Faltaban solo 4 días para que me enviaran a Arabia Saudita por una misión de 4 meses. En ese tiempo tenía amigos que pasaban a cualquier hora para despedirse, era antes de los celulares, así que no me pareció raro abrir la puerta tarde una noche. En cuanto abrí, un hombre grande al que no conocía me empujó hacia mi cocina y me golpeó la cabeza contra la encimera. No perdí la conciencia en ese momento, pero quedé muy aturdida. Fui atacada brutalmente y, aunque no entraré en detalles, él estuvo en mi casa durante horas. Lo más devastador fue darme cuenta de que no pensaba dejarme con vida. Ese terror es lo que me marcó psicológicamente y me acompaña todavía, 17 años después. En algún momento desperté y ya no estaba. Creo que quedé inconsciente y tal vez pensó que había muerto. No lo sé. Pero desde entonces mi vida cambió por completo. Perdí mi carrera por el trauma, y eso fue casi tan doloroso como el ataque en sí. Quedé con dolores crónicos de cuello, migrañas, terrores nocturnos y una ansiedad enorme hacia la gente que toca mi puerta. Incluso ciertos olores todavía me provocan un sudor frío. 2 años después conocí a un hombre maravilloso y me casé con él. Ha sido fundamental en mi recuperación y en volver a sentirme completa. La vida es impredecible, pero aprendí a verla como un bote, flotar con las olas y, sobre todo, no dejar que el agua te hunda. Cuando tenía 13 años y mi hermana 10, mi medio hermano mayor, que entonces rondaba los 23, intentó matarnos. Han pasado más de 20 años y lo que exactamente ocurrió con mi hermana en el piso de arriba nunca lo he querido explorar a fondo, sé por los cargos que sufrió algún tipo de abuso. Después de dejarla, vino por mí. Recuerdo haber escuchado a mi hermana caer por las escaleras y, al girarme, lo vi acercarse. Me tiró al suelo y me atacó en la pierna.
Al final terminé con 10 puñaladas, 2 cortes en la cara, frente y barbilla, y 3 golpes en la cabeza con un palo de golf que se rompió sobre mí. Nos dejó tirados creyendo que moriríamos. Mis padres regresaron y nos llevaron de urgencia al hospital. Mi hermana fue quien salió peor, pero ambos sobrevivimos sin secuelas físicas demasiado graves. En mi caso, todavía tengo problemas en la pierna porque me falta una parte grande del músculo del muslo. Lo psicológico fue más complicado. Mi hermana parece llevarlo mejor, tiene una relación estable y planea casarse. Yo, en cambio, sufrí problemas de memoria durante 5 o 6 años. Recién cuando estaba en la universidad empecé a recuperar claridad, lo cual fue crucial siendo estudiante de ingeniería. Mi infancia quedó llena de lagunas y recuerdos borrosos. Pasé de ser un estudiante con buenas notas a uno que apenas lograba mantener calificaciones promedio. Durante el ataque, tuvimos unos 15 o 20 minutos solos. Yo sangraba mucho, con un pulmón perforado que me dificultaba respirar, pero podía moverme. Intenté resolver algo, pero no tenía fuerzas para llegar a casa de mi abuela, así que me dejé caer en una silla y luego al suelo. Lo único que podía hacer era hablar con mi hermana para mantenerla consciente y que no entrara en shock. Esa experiencia me marcó profundamente. En la universidad no podía soportar ver sufrir a ninguna amiga. Me convertí en alguien incapaz de decir no, siempre dispuesto a hacer lo que fuera por ayudar, incluso en mi propio perjuicio. Eso dañó varias relaciones y me llevó a tomar malas decisiones. Con el tiempo aprendí a poner límites y a entender que no siempre puedo cargar con todo. Hoy ya no afecta tanto mi día a día, pero vivo con un conocimiento claro: la mayoría de la gente nunca pasa por una situación de vida o muerte. Yo ya sé cómo reacciono, no entro en pánico, no me preocupo por salvarme a mí mismo y no huyo. Así que si alguien amenaza a las personas que me importan, debe estar preparado para el tren de carga en el que me convierto, aunque normalmente sea un hombre tímido y tranquilo. Cuando tenía 14 años estaba cuidando a mi hermanastro de 7. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua y le grité: «Oye, ¿quieres algo de tomar?». No contestó. Caminé hacia su cuarto, llegué al final del pasillo, donde de un lado estaba el baño y del otro su habitación, y de repente escuché una risa detrás de mí. Me giré, solté el vaso, y ahí estaba él, acercándose con una sonrisa torcida, y con un cuchillo de cocina en la mano. Empecé a retroceder despacio, tratando de mantener la calma, preguntándole por qué quería hacerme daño, qué le había hecho, cómo podía arreglarlo. Su única respuesta fue: «Porque dije que sí». En ese momento sentí que iba a morir. Estaba acorralada, sin salida, y fue ese día cuando comenzaron mis ataques de pánico diagnosticados después como trastorno crónico. Justo cuando él se lanzó hacia mí, por pura casualidad, mi hermanastro mayor, de 16, entró por la puerta principal. El más pequeño me alcanzó a clavar el cuchillo en la cadera, y yo grité con todas mis fuerzas. El mayor corrió, lo agarró justo cuando iba a volver a atacar y lo encerró en el baño, trabando la puerta con algo. Yo estaba en el suelo, llorando, con la sangre bajándome lentamente por la cadera. Lo único que pensaba era que aún no había vivido nada, ni siquiera había sido feliz. Quería a mi abuela conmigo. Mi hermano mayor llamó a mi papá y a su mamá. Cuando mi papá llegó, unos 15 minutos después, me miró y solo me dijo que dejara de llorar y fuera a la cocina. Como pude, medio arrastrándome, pasé por encima de los vidrios rotos y regresé. Me serví otro vaso de agua, como si nada. Mientras tanto, mi papá estaba gritando en el baño. Al cabo de unos minutos, los tres salieron al pasillo. El mayor se llevó al pequeño al sótano a jugar videojuegos, y mi papá me dijo que me duchara y que luego él me curaría. Después tenía la cadera llena de ungüento y envuelta en gasas como un corsé.
y nunca más se habló del tema. Jamás. Hoy tengo 29 años y recién he vuelto a hablar con mi padre, pero aquel episodio sigue siendo un silencio absoluto entre nosotros. Contarlo ahora, después de tanto tiempo, me hace sentir un extraño alivio. Crecí en el norte de Carolina del Sur y, justo después de graduarme de la secundaria, unos amigos y yo decidimos manejar hacia las montañas para comprar maní hervido a la señora del maní. Una señora mayor muy amable que los vendía a un lado de la carretera. Ya de regreso, mientras bajábamos por la montaña hacia nuestras casas, un viejo Toyota de los 90 que llevaba un jet ski comenzó a seguirnos de forma muy rara. Nos encandilaba con las luces, se metía en el carril contrario como si quisiera rebasarnos, pero luego volvía detrás y nos hacía señas para que nos orilláramos. Pensamos que tal vez algo andaba mal con nuestro coche, así que nos detuvimos al costado. Mi amigo, un tipo grande, más de 1.80 y 90 kilos, se bajó para ver qué quería ese loco. Yo estaba en el asiento trasero mirando todo y solo atiné a decir: «Tiene un arma». El hombre sostenía lo que parecía ser una pistola 9 milímetros en una mano y en la otra nos grababa con su teléfono. Repetía una y otra vez: «Tiene un arma», mientras mi amigo corría de vuelta al carro y gritaba: «Arranca, vámonos ya». El conductor pisó el acelerador, las llantas patinaron en el barro y no agarraban tracción. Fue entonces que el tipo empezó a disparar. Por suerte falló, pero al ver que huíamos volvió corriendo a su camioneta para perseguirnos. Llamamos al 911 en medio de lo que ya parecía una persecución a toda velocidad. La adrenalina me golpeó en ese momento y agradezco que mi amigo supiera maniobrar tan bien la Cherokee en esa carretera de 2 carriles en plena montaña. Pero la operadora nos dijo que si salíamos del condado ya no podrían ayudarnos porque quedaba fuera de su jurisdicción. Así que, apenas logramos sacarle unos cuantos coches de ventaja, nos metimos en una comunidad cerrada y corrimos por patios traseros hasta sentir que lo habíamos perdido. El dueño de una casa nos permitió quedarnos allí hasta que finalmente llegó un policía, unos 40 minutos después de la llamada, para tomar nuestras declaraciones. Su respuesta fue: «Podría estar en Carolina del Norte para cuando lo encontremos». En otras palabras, nunca lo buscaron, o al menos eso sentimos. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros entiende por qué un desconocido que había pasado el día en el lago con su jet ski decidió perseguirnos y dispararnos. 2 semanas después de haber salido juntos, recibí un correo suyo. En él me acusaba de traidor, usaba la viola, ya saben, como metáfora de cómo yo lo había usado, hablaba mal de mis amigos. Todo esto apenas 14 días después de que nos hubiéramos visto y llevado bien. Me decía que debía ir a ver a un médico. Yo, confundido, le pregunté de qué hablaba y él respondió que leyera Contemporary American Short Stories. Eso me recordó a una mujer que él conocía y que tenía esas iniciales, Cass. Yo nunca la había visto ni hablado con ella. Resultaba que sus iniciales eran CDR y las mías CMD, lo que él interpretaba como si a doctor, ve a un médico. Después me dijo que, la vez que fuimos a Subway a comer, yo le había transmitido en subtexto que debía sacrificar a su perro viejo. ¿Cómo? Según él, porque fuimos a Subway, subtexto, y que era negativo porque el sándwich se lo estaba comiendo por dentro. Además, como le pedí que buscara mi billetera en el auto, lo interpretó como que lo estaba tratando de perro, fetch, y que con eso le estaba diciendo que debía poner a dormir a su perro. Tras muchos correos intentando aclarar las cosas o reconciliarme, desistí. Pasaron meses sin saber nada de él. Hasta que a finales de abril golpearon la puerta y ahí estaba, llevaba puesto un cinturón de herramientas con un martillo de garra, y dijo que el arrendador lo había contratado para arreglar unas molduras rotas. Yo no recordaba ninguna moldura rota, pero pensé que quizás era una excusa para hablar conmigo.
Lo dejé entrar y fuimos a la cocina del piso superior. Vivía con un compañero en un apartamento de 2 niveles. Fui a preguntar a mi compañero de piso si sabía algo de las molduras, me dijo que no con la cabeza. Cuando regresé a la cocina, de inmediato recibí 2 golpes en la espalda con el martillo, uno con la garra y otro con la cabeza. Me apoyé contra el mostrador mientras él agitaba el martillo frente a mí. Empecé a gritarle a mi compañero que saliera, hasta que apareció. El tipo me exigía que me arrodillara, supuse que para darme el golpe final, y deliraba diciendo que ya había llamado a la policía, que yo era un abusador de niños, entre otras cosas. Mi compañero, milagrosamente, logró convencerlo de soltar el martillo después de que yo recibiera más golpes y me cubriera de sangre. Aproveché para correr a la habitación de mi amigo, tratando de trabar la puerta y salir por la otra para pedir ayuda al arrendador. El tipo atravesó la puerta de una embestida, rompiéndola en 2, y me empezó a estrangular. Mi compañero llamó al 911, pero tuvo que volver a forcejear con él para apartarlo de mí. Peleamos por el pasillo hasta la cocina, destrozando paredes mientras yo sangraba por todas partes. Logré zafarme y corrí escaleras abajo, salí por la puerta principal y fui directo a la casa del arrendador, que vivía al lado. Abrí sin tocar, y justo cuando entraba, el hombre volvió a sujetarme del cuello por detrás. Miré al arrendador pidiendo ayuda, él agarró su arma y eso hizo que el atacante retrocediera. Mi compañero se interpuso entre él y yo mientras el arrendador entraba a revisar mi apartamento. El agresor seguía gritando que algún día yo estaría encerrado en un contenedor, que me darían de comer como a un animal, que era un abusador. Acusaba al arrendador de encubrir a un pedófilo. Caminaba de un lado a otro, como una fiera enjaulada, transmitiendo pura amenaza. El arrendador, al ver el desastre dentro del apartamento, salió hecho una furia, gritándole al atacante que lo golpeara ahora que no tenía el martillo. Prácticamente lo echó de la propiedad a la fuerza de su enojo. Antes de irse, el tipo tuvo la osadía de pedir su martillo, pero mi compañero se rió en su cara, recordándole que era evidencia. Él mismo le dijo a la policía dónde podían encontrarlo, y allí lo detuvieron. Yo solo quedé con dolor de espalda por unas semanas, sin daños permanentes. Lo condenaron por asalto agravado y fue a prisión. Tras la audiencia, hablé con su padre y me contó que lo había encontrado hablando solo en su cuarto, riéndose de cosas que nadie más veía, y que una vez se sentó 24 horas en su jardín, esperando a que yo viniera a hacerle daño. Como no fui, vino él a buscarme. Viéndolo ahora, todas las señales apuntan a que desarrolló esquizofrenia paranoide. Espero que reciba la medicación que necesita. Lo quise mucho y me importa que mejore, pero jamás podría volver a confiar en él.